Capítulo 4. La interpretación de lo irrepresentable, comen a un niño. De Joyce McDougall, Teatros de la Mente. Cuando Isaac vino a verme por primera vez, aseguró que jamás había padecido ningún problema psicológico hasta que a los 40 años le picó una avispa. A partir de ese momento empezó a padecer unos ataques de ansiedad insoportables, una neurosis de angustia de tal ansiedad que ninguna dosis de medicamentos psiquiátricos conseguía aliviar sus síntomas más que por un corto periodo de tiempo. 4 años después reconoció que había llegado a depender de los fármacos de un modo alarmante y como consecuencia de ello su trabajo se resentía. Siguiendo el consejo de un amigo, consulta con un analista, pero sin la más mínima esperanza de que el psicoanálisis pudiera hacer algo por él. El principal interés de un caso clínico determinado radica en los problemas teóricos que plantea y las dudas a que da lugar y que no pueden resolverse. Y puesto que estos factores a menudo nos motivan a escoger un paciente en vez de otro, tenemos que tomarlos en cuenta. ¿Por qué acepté tratar a Isaac aún sabiendo que ya tenía demasiados pacientes en aquella época? ¿Y por qué tomé tantas notas durante su análisis? Esto último requiere unas poderosas motivaciones, más allá del interés en nuestro trabajo clínico y nuestro paciente. En este caso, la historia de Isaac prometía proporcionarme una intelección sobre algunas interrogantes teóricos que me habían estado inquietando durante varios años, tales como la relación y sus diferencias entre los estados histéricos y los psicosomáticos, tema que ya había intentado resolver en una publicación anterior. A pesar de la intrigante pregunta de por qué un hombre habría esperado 40 años y la picadura de una avispa para desarrollar una neurosis de angustia, podría no haber aceptado analizar a Isaac, de no haberme revelado en nuestras 2 primeras entrevistas que durante esos 40 años supuestamente libres de trastornos, había padecido una serie de enfermedades psicosomáticas, úlceras gástricas, ataques de tetania y asma y unos síntomas cardíacos mal definidos. Durante algún tiempo yo había abrigado la idea de que el eslabón que faltaba entre las formaciones psicosomáticas y las histéricas podría manifestarse en parte en esas formaciones intermedias que ha denominado manifestaciones de acting out y que a menudo se presentan bajo el aspecto de una neurosis actual, una clasificación clínica freudiana poco utilizada. Y aquí estaba Isaac con una neurosis de angustia en pleno apogeo, un historial psicosomático en su haber y una aparente ausencia de histeria o de cualquier otro síntoma neurótico definido. Además encontré que era atractivo, inteligente y un poco loco, de un modo que suele atraerme, aunque antes de que empezara su análisis Isaac se considerase como la persona más sana que jamás hubiera conocido. Con toda franqueza debo señalar que me ofrecía buscarle otro analista, ya que yo no podía tratarle por el momento y sus síntomas y sufrimientos eran considerables. Sin embargo, Isaac rechazó firmemente mi ofrecimiento. Estaba dispuesto a esperar 1 año siempre que pudiera verme de vez en cuando. Estuve de acuerdo. Se diría que nos habíamos escogido el uno al otro, para bien o para mal. Isaac y la avispa. Expondré brevemente la historia de Isaac tal y como la expuso a nuestro primer encuentro. 40 años, casado con una mujer 10 años mayor que él, a la que quiere tiernamente y con quien tiene varios hijos ya adolescentes. Me ha pedido ayuda a causa de los frecuentes ataques incontrolables de angustia inmotivada. Le suceden en la calle, en el trabajo, cuando está solo, cuando está lejos de casa. Empieza a sudar y a temblar repentinamente, tiene dificultades para respirar y también unas terribles taquicardias que llegan a 120 pulsaciones por minuto. En esos momentos siente que la muerte es inminente. Los ataques de angustia empezaron hace 4 años, después de que le picara la avispa. A partir de este momento ha consultado a varios médicos y psiquiatras. Los ataques se controlan durante algún tiempo gracias a una intensa medicación, pero los efectos calmantes acaban por disminuir y de nuevo hay que cambiarla. Isaac tiene miedo a la dependencia de las medicaciones psiquiátricas, antes nunca le habían tomado, e igualmente le perturba que sus síntomas vayan a empeorar. Siempre le ha gustado estar solo, pero ahora le asusta la soledad y no puede concentrarse debidamente en su trabajo. Como escritor y cineasta que es,
Ha de estar fuera de su casa muchos días seguidos durante los rodajes. Crece la tensión entre él y su mujer, piensa estar perdiendo interés sexual por ella y han estado peleándose todo el año pasado. Hasta que cumplió los 40 fue un hombre completamente normal, sin problemas psicológicos de ningún tipo y ahora es una completa ruina. Y a pesar de lo que ellos digan los médicos, que no dejan de asegurarle que no tiene nada grave en el corazón o en los pulmones, está convencido de que va a morir de un infarto o de cualquier otra afectación cardíaca. Cuando le pregunto que por qué ha decidido morirse de un paro cardíaco en lugar de cualquier otra cosa, dice que su padre ha tenido 2 infartos de miocardio. Esto sucedió mucho antes de que Isaac cumpliera los 40, pero hasta hace poco no había pensado mucho en ello. Ahora está constantemente preocupado no solo por su muerte inminente, sino también por la de su padre. Me cuenta que quiere tantísimo a su padre que la idea de su muerte se le hace insoportable. Su madre, por el contrario, le ataca los nervios, ya que goza de una salud excelente. Parece sugerir que nada podría matarla, es inmortal. Así pues me encontré con un primer atisbo de identificación histérica con los ataques al corazón de su padre, aunque en su historia no había nada que indicase que sus síntomas eran auténticos síntomas histéricos o que fueran una expresión metafórica de su vida sexual. Por el contrario, afirma que nunca he tenido problemas sexuales. Volveré más adelante en este capítulo sobre este importante tema. Las circunstancias del primer ataque de angustia son las siguientes. Isaac y su mujer estaban pasando un fin de semana en el campo con unos amigos íntimos. Durante la cena al aire libre, a Isaac le picó una avispa por detrás en el cuello. En el momento que sintió el aguijón, todo empezó a darle vueltas, el corazón le latía violentamente, tuvo la súbita intuición de que estaba muriendo de un infarto de miocardio y se desmayó. Recibió atención médica urgente y le aseguraron que había sufrido una grave reacción alérgica. Este diagnóstico le sorprendió, ya que otras veces le habían picado avispas y abejas y no había tenido ninguna reacción tan violenta. Por supuesto, puede que haya acumulado las condiciones necesarias para la reacción alérgica a las picaduras de avispas, pero lo que aquí nos interesa es este descubrimiento inconsciente, este complemento psicológico del acontecimiento psicosomático. Voy a morir. Durante los 10 o 15 años en los que había sufrido síntomas similares, asma y una disfunción cardíaca, además de sus úlceras gástricas, a Isaac nunca le asustó la terrible idea de que la muerte estaba cerca. Por el contrario, parecía bastante despreocupado en lo que refería a su salud y a sus expectativas de vida. El psicosoma y la madre. Encuentro que esta despreocupación es un rasgo común en aquellas personas en las que proliferan los síntomas psicosomáticos, como si una divina providencia velara por ellos. La madre siempre amorosa de la primera infancia. Sin embargo, una vez que su enfermedad ha sido diagnosticada, muchas de ellas se convierten en madres excesivamente atentas consigo mismas. Se preocupan por la parte enferma de su cuerpo como si de un niño se tratara. Esta observación plantea la pregunta de si el estallido psicosomático puede o no provocar una reorganización del funcionamiento del yo en un sentido positivo. A menudo se ha sugerido en los escritos analíticos que esta reorganización pudiera ser la meta secreta de la enfermedad, pero considero que constituye un beneficio secundario y no un factor causal de la enfermedad psicosomática. Sea lo que fuere, la despreocupación se convierte con frecuencia en una preocupación hipocondríaca. Este cambio indica, por lo menos, que las fuerzas de vida se han movilizado para combatir a la muerte insospechada, buscando recursos en el inconsciente. También da lugar al miedo a la muerte psíquica en forma de fragmentación del yo y los temores de castración arcaicos expresados en las fantasías de desintegración corporal y muerte biológica. Predomina más la ansiedad psicótica que la neurótica, ya que en pacientes como Isaac no se han creado defensas contra ella. Es interesante recordar que a los componentes de las neurosis actuales, Freud añadió posteriormente la hipocondría, a la que consideraba como una investidura de la libido narcisista en el self somático. El indudable estímulo para las preocupaciones hipocondríacas, en las que la enfermedad se la trató como un bebé enfermo,
puede ser necesario y válido para instaurar unos cuidados y una preocupación por el cuerpo y su funcionamiento, a veces por primera vez en la vida del paciente. Pero volvamos a Isaac y a nuestra primera entrevista. Isaac insiste en que no cree en el análisis, al menos para él. Su mujer había seguido un psicoanálisis que le fue muy beneficioso, pero ella tenía problemas y yo no. En segundo lugar, le asustan mucho los efectos que el análisis pueda tener sobre él. Le pregunto qué es lo que podría ocurrir y contesta que puede destruir su creatividad. Isaac tiene una teoría personal según la cual las enfermedades psicológicas hacen que la gente sea más creativa, con tal que no se investigue sobre ellas. Una curiosa forma de angustia de castración común a muchas personas creativas. Sin embargo, en vista de su sufrimiento, está dispuesto a arriesgarse con la condición de que le prometerá que no voy a hacerle un análisis completo, solo una castración parcial. Su siguiente objeción fue que él no es un caso analítico típico. Le pregunto qué es lo que quiere decir y contesta que nunca ha tenido problemas sexuales. Él es absolutamente normal. No queriendo parecer socrática o persecutoria, renuncio a preguntarle qué es lo que entiende por normal. Su última reserva respecto al análisis se refiere a lo que ha oído sobre la transferencia y a la observación del profundo apego de su mujer a su terapeuta masculino. No quiere comprometerse emocionalmente de este modo con nadie, es un hombre independiente y sentiría mucho tener un sentimiento de dependencia hacia alguien. En realidad, sin darse cuenta, Isaac tenía un miedo horrible a convertirse en el instrumento de la voluntad de otro, del mismo modo que durante su infancia fue el instrumento de su madre que le alimentaba y controlaba en exceso. Estas madres utilizan a menudo a sus hijos como parte de sí mismas o de su propio cuerpo. Pueden proyectar en el niño algunos de sus conflictos e intentar luego controlarlos a través del funcionamiento somático de éste. Así, una madre podría, por ejemplo, aplicar enemas con frecuencia a su hijo para librarse de un sentimiento de angustia o de la fantasía inconsciente de estar sucia. Estos niños se convierten en adultos aterrorizados ante la idea de ser colonizados por personas como sus madres. Protegen ardientemente sus límites y sus fronteras. Al mismo tiempo pueden que crezcan en esta área protegida, pero sin estar plenamente convencidos de poseer su propio cuerpo o sus funciones, y por tanto de ser responsables de ellos. Esto puede convertirse más adelante en el punto nodal de la formación de síntomas psicosomáticos. Las consecuencias alternativas pueden ser la construcción de creencias psicóticas o perversiones sexuales. Los pacientes como Isaac nos revelan durante el análisis que han tenido una relación adictiva con sus madres, y he aquí a Isaac ya aterrorizado por la idea de hacerse adicto a su analista. En lugar de identificarse con una madre interna suficientemente buena, existe en estos pacientes una identificación adhesiva, con una figura externa, un objeto inanimado en el caso de las adicciones a ciertas sustancias. En los pacientes psicosomáticos, la tendencia a las relaciones adictivas se polariza a menudo sobre el médico que les está tratando, formándose así un triángulo edípico compuesto por el médico, el paciente y el niño, representado por el órgano que sufre una repentina y evidente disfunción somática. Al igual que en la primera infancia, el cuerpo es vivenciado inconscientemente como un objeto externo para la psique. A pesar de su miedo a hacerse adicto al análisis y así pasar a depender desesperadamente de él, Isaac fue capaz de venir a verme porque sabía por la primera conversación telefónica que mantuvimos que no tenía sitio para él. El compromiso de que le vería ocasionalmente hasta que pudiera ofrecerle 4 sesiones semanales en diván le pareció perfecto. El tiempo de espera acabó siendo de 18 meses, con un Isaac que pedía cada vez con mayor frecuencia más sesiones extras. Cuando esto no era posible, grababa sus asociaciones libres en una cinta y me la traía. Durante este intervalo me enteré de hechos importantes sobre el inicio de los trastornos gástricos de Isaac, que me proporcionaron un valioso insight sobre los no representables que contribuyeron a la creación de sus trastornos psicosomáticos y su neurosis de angustia. La historia de su úlcera surgió a raíz de 2 importantes acontecimientos que sucedieron cuando tenía 19 años,
su fracaso en un importante examen de acceso a la universidad a pesar de ser un buen estudiante y sus primeras experiencias sexuales. Pensó que a diferencia del examen, estas últimas las había pasado con éxito, pero esta entrada aparentemente llena de felicidad en su vida sexual adulta movilizó unas formas primarias y muy profundas de angustia, de las que estaba totalmente ajeno. A lo largo de los 18 primeros meses de contacto esporádico, Isaac reconstruyó también el clima emocional en el cual le picó la famosa avispa. Para su gran sorpresa, descubrió que estaba muy celoso de su amigo Pedro. La mujer de Isaac y Pedro no solo habían estado hablando de su psicoanálisis, haciendo que Isaac se sintiese excluido, sino que también sintió que Pedro se dejaba influir demasiado por su mujer, lo que le irritaba extraordinariamente. Mi primera hipótesis libre flotante fue que el aguijón de la avispa podía representar inconscientemente una penetración homosexual deseada y temida, en la que el deseo inconsciente de Isaac era ocupar el lugar de las dos mujeres en relación con Pedro. Esto parecía enlazar con una identificación histérica en su fantasía con el infarto de su padre, así como en su irritación con su madre. El terror y el amor asfixiante. Resumiré en este punto los primeros años del intenso trabajo analítico de Isaac. A pesar de su determinación de no tener nada que ver con la transferencia, Isaac se sintió enseguida muy ligado a su análisis y nos internamos en la luna de miel habitual de las proyecciones edípicas. Estaba celosamente al acecho de cualquier signo de la existencia de otros pacientes, especulaba ampliamente sobre las demás habitaciones de mi apartamento y decidió, a pesar de las pruebas que demostraban lo contrario, que allí no había ningún hombre. Entre sus asociaciones, Isaac imaginó un caso de incesto y comentó que no acertaba a comprender por qué tenía que estar prohibido. Todo esto condujo finalmente a su redescubrimiento del importante papel que siempre había desempeñado en la vida de su madre. Hijo único, había sido para ella su hombrecito, y durante muchos años le llamó Mon Petit Soleil, mi pequeño sol. Cuando sus padres se peleaban, su madre se iba a dormir con Isaac. Sostenía que sus padres no tenían relaciones sexuales, pero estos recuerdos le llevaron a aceptar que, a pesar de todo, compartían la misma cama la mayor parte del tiempo. De todos modos, el contacto entre Isaac y su madre parece haber sido inusitadamente íntimo, y se diría que su padre no tomó ninguna medida en los primeros años para separarles, como si hubiera entregado al niño a su madre para que se convirtiera en su complemento fálico. Al menos así lo había interpretado Isaac. Parecía coincidir en todo con la hipótesis freudiana de que el principal deseo de la mujer era ser poseído por un niño varón. Conforme avanzaba el análisis, Isaac empezó a preguntarse por primera vez si su padre no estaría celoso y enfadado con él. Sentía realmente que había ocupado el sitio de su padre respecto a su madre. Algunos recuerdos inolvidables de la infancia, así como los detalles históricos, eran también un importante antecedente. Isaac pertenecía a una familia judía no practicante que huyó de París durante la ocupación alemana. Tiene un recuerdo recurrente en el que su madre, durante un bombardeo, se arrojó sobre el pequeño Isaac por detrás, cubriéndole con su propio cuerpo para protegerle. Los diferentes contextos en los que vuelve este recuerdo, a pesar de los sentimientos tiernos y conmovedores que despiertan en Isaac, me llevaron a preguntarme a mí misma si la fantasía del aguijón de la avispa no se hubiera podido deslizar en el inconsciente de Isaac, como la avispa que le cogió por sorpresa desde atrás. Durante esa misma época, Isaac fue enviado a un colegio católico por motivos de seguridad. Recuerda haberse sentido diferente de los otros. A pesar de la realidad de la situación y de saber que el peligro era verdadero, llegamos a comprender que la diferencia incluía el sentimiento de tener una relación con su madre diferente y más peligrosa que la de los otros. La realidad histórica acentuó sin duda alguna la actitud intensamente protectora de la madre, pero esta explicación no bastaba. Desde que era pequeño, Isaac tenía una pesadilla recurrente en la que un gato se le enroscaba en el cuello y amenazaba con estrangularle. En sus asociaciones a este sueño repetitivo, el amor asfixiante de la madre amorosa en exceso se puso claramente de manifiesto
y pudo ser conectado con su frecuente temor recurrente a que yo y el análisis asfixiáramos su creatividad. La palabra pussy en inglés y en francés tienen un mismo significado en el lenguaje vulgar, sexo de la mujer, y las asociaciones con esta representación palabra trajeron a Isaac otro recuerdo. Solía meterse debajo de la falda de la joven que le cuidaba para allí sentirse asfixiado entre risas y un inmenso deleite. Isaac tuvo una serie de ataques asmáticos durante este periodo del análisis, pero negaba que sus dificultades respiratorias tuvieran algo que ver con los recuerdos sofocantes y asfixiantes, impregnados en una mezcla de excitación y de terror. No me quedó duda alguna de que estos aterradores afectos estaban inconscientemente ligados a las fantasías de los órganos sexuales femeninos y al cuerpo de la mujer, pero para Isaac, que no podía aceptar ninguna conexión de este tipo, eran inaccesibles. Reiteraba como si anticipase estas interpretaciones que afortunadamente no tenían absoluto ninguna angustia sexual. Por aquel entonces contó en varias ocasiones que había tratado con crueldad a su gato y se sorprendió de su maldad hacia este animal a quien quería tiernamente. La clave de esta pelea con el gato se hizo más clara, gracias a una asociación en la que contó que se sobresaltaba cada vez que su mujer se le acercaba por detrás. La cadena de significantes que incluían su espalda dorreada por el cuerpo de su madre, la picadura de la avispa por detrás, los muchos terrores despertados por el gato de sus sueños, el excitante juego sexual asfixiante con la joven que le cuidaba, y por último el temor que le producía el que su mujer se le acercara por detrás, mostraban claramente una angustia total y de una calidad abrumadora relacionada con el sexo y el cuerpo de su madre, que Isaac aún no era capaz de comprender. El constante terror a algo que se le acercara por detrás, terror sin nombre que se apoderaba de él cuando paseaba solo por las calles, empezó a poder ser interpretado a partir de la transferencia. En muchas ocasiones el peligro era yo. Isaac temía mis palabras y más aún mi silencio. Le pregunté si mis interpretaciones o mis pensamientos silenciosos, ansiosamente esperados, acerca de él podían ser traducidos a imágenes. Entonces me ofreció una serie de asociaciones que nos permitieron concluir que yo podría penetrarle desastrosamente con mi aguijón de avispa, tanto con mis interpretaciones como con mi silencio traicionero. Todas estas imágenes estaban relacionadas invariablemente con una figura masculina. Yo era el padre castrador y solo mucho después me convertí en la temida madre intrusiva. Isaac seguía considerando el antiguo recuerdo de su madre echándose sobre él para protegerle como algo tranquilizador. Solo ella podía protegerle de las bombas enemigas y de otros ataques por detrás que poblaban sus fantasías. A pesar de que insistiera que el peligro de ser atacado se relacionaba exclusivamente con la representación mental de un hombre, se hizo claro para Isaac que esto era un guión justificable, un ataque castrador en el que se le castigaría en la espalda, allí donde su madre y él habían tenido un contacto tan íntimo y tan tierno. Fue solo a finales de nuestro primer año de trabajo cuando Isaac pudo admitir que el peligro se refería a su relación con sus padres como pareja sexual, y en particular la idea de que su madre pudiera tener deseos sexuales propios. El primer vislumbre de síntomas neuróticos. Mediante este material, Isaac tomó conciencia, en primer lugar, de una serie de síntomas neuróticos y de las inhibiciones no reconocidas hasta entonces referentes a las mujeres. Anteriormente, los sentimientos respecto a la sexualidad de la mujer, que podrían haberse hecho conscientes, habían sido o bien evitados por medio de recursos contrafóbicos o descargados mediante una acción inmediata de cualquier tipo. Por ejemplo, Isaac se dio de bruces con la asociación de no haber sido nunca capaz de mirar a una mujer desnuda y apartar rápidamente la mirada si veía ropa interior femenina en alguna parte. Llegó a darse cuenta que el pánico y el asco se apoderaban de él cuando veía ropa interior femenina, en particular la de su mujer y la de su madre. Finalmente, la elaboración de estos sentimientos le condujo a la aterradora fantasía del sexo de la mujer como un gato hambriento que podría asfixiarle con su deseo. Cuanto más bonita y excitante era la ropa interior femenina,
más se convertía en la prueba de la sexualidad devoradora de la mujer. Sería interesante comparar la inhibición de Isaac con su contrapartida perversa, tal como se ve en las formaciones fetichistas, en las que estos mismos elementos peligrosos han sido erotizados y por tanto sirven para triunfar sobre la angustia de castración y los temores arcaicos subyacentes al cuerpo de la madre como un objeto con intenciones canibalistas. Durante este tiempo hice las siguientes anotaciones. Isaac tiene también muchas otras inhibiciones de la mirada. Le asustan los espejos, sobre todo le sorprende en ellos la mirada de otro y en general el mirar o ser mirado. También teme determinadas escenas, por ejemplo, no puede mirar a una pareja besándose o paseándose de la mano sin sentir un fuerte sentimiento de angustia. Siempre acaba volviendo la cabeza. Incluso en el cine cierra los ojos durante las escenas amorosas. Sus propias películas tratan más de violencia que de amor. Es incapaz de pararse a mirar un entierro y baja los ojos por si esta visión pudiera precipitar la muerte de su padre. Hacia el final de nuestro primer año, Isaac consiguió reconocer que hasta los 18 años tuvo muchas inhibiciones sobre la sexualidad. Por ejemplo, no tenía ninguna representación mental del cuerpo femenino y su conformación sexual era totalmente desconocida. Había negado toda relación sexual entre sus padres y estaba asombrado de la decisión psíquica que había necesitado para mantener esta ilusión. Tras este material edípico tranquilizador que produjo algunos cambios significativos en la vida psíquica de Isaac, se hizo visible el contenido fantasiado subyacente, más primitivo aunque todavía difícil de interpretar de un modo que no fuera intelectual. Estaba bastante claro que en su imaginación temía la penetración de un hombre, es decir, temiendo que pudiera encontrar ese deseo en su interior. Buscaba, por tanto, ser protegido por la mujer, madre y analista. Sin embargo, bajo la primera capa de fantasías inconscientes, estaba aflorando un segundo terror, una peligrosa mujer investida fálicamente que podría invadirle y tomar plena posesión de él como un gato asfixiante, negándole en todo momento el acceso a su padre fálico y protector al que necesitaba, que figuraba en sus sueños y sus asociaciones como un pene mágico e inaprensible. Durante el primer año este material apareció solo bajo la forma de unos temores imprecisos de ser asfixiado o ahogado o que saltase en pedazos su sistema respiratorio. En ausencia de tales temores volvían sus ataques de asma. Llegué a considerar esos ataques como una comunicación muda de las mismas angustias. Debido al intenso deseo inconsciente de recibir de su padre este pene mágico, Isaac forjó la creencia de que se hallaba ante el peligro inminente de ser penetrado por un hombre. Añoraba esta fantasía aún sin descubrir, no solo para reforzar la representación fálica de sí mismo, entre otros muchos temores neuróticos, le había preocupado toda la vida el tener un pene demasiado pequeño, sino sobre todo para limitar la peligrosa representación del sexo y del cuerpo de la mujer. Para Isaac, este era un abismo vacío y corría el riesgo de ser aspirado, aplastado y tragado por él. Al no tener ninguna imagen de un pene paterno que desempeñara un papel sexual en la vida de su madre, la representación mental del sexo de esta última llegó a no tener límites, un abismo que le llevaría a su muerte. Los diferentes estratos de fantasías esbozadas aquí son relativamente corrientes en el trabajo psicoanalítico y constituyen la base de numerosos síntomas y rasgos de carácter neurótico, así como del núcleo de muchas fantasías psicóticas, tales como el delirio de la máquina de influir. Pero aquí el punto importante es que Isaac no desarrolló ninguno de esos síntomas para combatir o encarar estos terrores primitivos. No estaban comprendidos bajo la angustia de castración fálica, ni contenidos en una estructura edípica lo suficientemente integrada. Isaac siguió alegremente con su vida sexual sin ningún síntoma psíquico restrictivo o amortiguador que le protegiera de la angustia global en la que sentía que su cuerpo y su ser estaban amenazados. En lugar de esto desarrolló úlceras gástricas, disfunciones cardíacas, tetania y asma.
Durante cerca de 40 años, las representaciones expulsadas y los afectos que hubieron de ser sofocados le dejaron sin la más mínima compensación psíquica por su pérdida. Considero que la capacidad para expulsar de la conciencia las representaciones y sus emociones acompañantes es el principal factor que contribuye al incremento de la vulnerabilidad psicosomática. Bajo la apariencia de normalidad, si tal estado puede definirse en otros términos que no sean fenomenológicos, el psicosoma está en un estado de alerta constante para afrontar el peligro letal, ya que no existe ninguna conciencia psíquica de peligro y, por tanto, ninguna compensación en forma de síntomas psicológicos. El efecto amortiguador que los síntomas neuróticos pueden producir en la estructura psíquica en estos casos han sido descritos admirablemente por Engel. Hacia el final de nuestro primer año de análisis, los dolores cardíacos de Isaac y sus ataques de angustia disminuyeron notablemente. La única medicación psiquiátrica que seguía tomando en grandes dosis era Valium, principalmente cuando se interrumpía por un tiempo nuestro trabajo analítico, y entonces resurgían sus síntomas somáticos. Isaac descubrió que tras sus sentimientos de irritación y su conducta agresiva hacia su madre, había un profundo cariño por ella y que de pequeño le habían querido ardientemente. El tierno recuerdo de su madre echándose sobre él para protegerle le llevó a forjar la idea de que esto ocurrió para que una figura paterna se deslizara entre ellos y le castigara desde atrás. Así pues, el aguijón de la avispa adquirió su primer significado simbólico, un ataque castrador del padre edípico debido a su interés en el sexo de su madre y su deseo de ocupar el lugar del padre. Por aquel tiempo Isaac estaba menos preocupado por la salud de su padre y dejó de ser desagradable con su madre. En lugar de esto, empezó a interesarle el explorar las fantasías relativas a sus padres como objetos internos. Dejó de sobresaltarse y de tener ataques de angustia cuando su mujer se le acercaba por detrás. Después de todo, ella no es mi padre. Y también empezó de nuevo a encontrarla atractiva sexualmente. Después de todo, ella no es mi madre. Sin embargo, estos cambios sintomáticos no estaban relacionados con los niveles subyacentes de terror inconsciente, es decir, la imagen arcaica de la madre asfixiante y la búsqueda de apoyo homosexual por parte del padre. Ni hubo ningún cambio en el modelo de funcionamiento psíquico de Isaac, concretamente en la somatización y los ataques de angustia cuando estos estratos progenitales y homosexuales se manifiestan inconscientemente. El nacimiento de una fobia. Quiero remitirme ahora a la primera sesión de análisis de Isaac que anoté detalladamente. Nos hallábamos en la mitad del segundo año de nuestro trabajo. La sesión es un ejemplo interesante del modo en cómo se construyen las fobias pregenitales y también de los diferentes mecanismos de proyección e introyección involucrados en tales construcciones. Isaac había tenido una experiencia dramática relacionada con el hecho de estar hambriento. Aunque Isaac no lo supiera, el hambre era para él un constante trauma actual, donde quiera que ocurriese. Siempre tenía que comer inmediatamente, no podía encarar psíquicamente la frustración. El hambriento despertaba en él impulsos sexuales inconscientes de tipo primario y de carácter sádico oral. Isaac proyectó este impulso infantil amoroso y sádico oral en un supermercado abarrotado de gente, en cuyo interior tiene que penetrar para conseguir comida. Isaac está pálido y tiembla, reacio a tumbarse en el diván. Isaac: ayer tuve una experiencia terrorífica. Nunca había estado tan cerca de la muerte en toda mi vida. Incluso ahora me sigue latiendo el corazón con fuerza, me cuesta respirar. Estaba hambriento, fui a comprar galletas en el sótano del supermercado. Estaba tan angustiado que tuve incluso que fumarme un cigarrillo mientras bajaba en el ascensor. Me puse en la cola y de repente me entraron ganas de irme. Ya sabe, hay que pasar por uno de esos tornos metálicos que hace clic-clac. Isaac lo imita con sus dedos como si fueran dientes o mandíbulas que se abren y se cierran. Y después ya no puede salir. Intenté retroceder, pero la gente me empujaba hacia adelante.
Temí ponerme a gritar. Joyce, ¿ya no era pues una tienda de alimentación donde está entrando? Isaac, desde luego que no. Cuando oí el chasquido detrás de mí me dije, esta es mi tumba. Se calla y le pido que me diga en qué piensa o qué siente. Isaac, es gracioso. He tenido un pensamiento erótico al contarle esto. La idea de ser aspirado dentro de la tienda para morir. ¿Por qué relacionaría el sexo con la muerte? Joyce, entonces, ¿esta tumba se asocia con el cuerpo de una mujer? Isaac, la última vez que Ana y yo hicimos el amor de repente me sentí angustiado. Nunca me había pasado. Isaac cuenta esto con un tono de voz acusador que suele utilizar a menudo. Dicho de otro modo, el análisis está interfiriendo en su vida sexual operatoria, que hasta entonces se había desarrollado sin problemas. Joyce, ¿angustiado por la idea de verse encerrado? Isaac responde a esta pregunta con una rápida negación. No, en absoluto. Me encanta todo lo que se refiere al sexo, las diferentes posturas y todo eso. No tengo miedo a quedar atrapado ahí dentro, pero bueno. Joyce, ¿como de la tienda? Isaac, algo así. Podremos decir que en una organización neurótica la fantasía de ser aspirado o tragado podía haber sido, en la infancia, imaginada, expresada verbalmente, vivida afectivamente y posteriormente reprimida. El resultado podría consistir en síntomas de eyaculación precoz, pérdida de la erección o pérdida del placer. Sin embargo, este no era caso de Isaac. Se puede afirmar que Isaac había sido capaz de ignorar la irrupción enorme de angustia. En lugar de crear una representación mental del cuerpo de la mujer como algo peligroso, creando así el núcleo de un posible compromiso neurótico, se diría que su ansiedad oculta, en vez de servir de señal, había sido regresivamente de nuevo somatizada en forma de descarga somática, aumento de secreción gástrica, asma, etc. Ahora, gracias a su reciente capacidad para captar los efectos de angustia, Isaac está empezando a construir fantasías para acompañar o explicar estas emociones. De hecho, está empezando a recrear las teorías sexuales infantiles, sin las cuales no puede haber formaciones neuróticas y quizá ni siquiera psicóticas. Propongo de todos modos este concepto teórico. De este modo, Isaac está encontrando un soporte exterior para su hasta ahora inarticulado teatro interno. La madre tienda de comidas, el interior del cuerpo de la mujer abarrotado de gente y asfixiante, el clic-clac de los dientes que tiene en su entrada, la muerte que le espera porque está hambriento, la desea y desea entonces penetrarla para satisfacer ese deseo. Tales representaciones mentales, que podrían haber producido una neurosis o un delirio, empiezan por primera vez a provocar defensas neuróticas de tipo histerofóbico. Este proceso proporciona algún tipo de conocimiento del modo en que las fobias se crean. Para gran consternación de Isaac, empezó a desarrollar más y más fobias. Nos encontrábamos pues en la encrucijada de la explosión somática, la neurosis de angustia y la formación de verdaderos síntomas neuróticos. Estos últimos proporcionaron por primera vez la posibilidad de que Isaac fuera capaz de aplazar la descarga somática y reflexionar sobre lo que estaba sucediendo en su propia realidad psíquica y su relación con el mundo perceptible exterior. En Introducción al Narcisismo, Freud dice: a nuestro aparato psíquico lo hemos discernido como un medio que ha recibido el encargo de dominar excitaciones que en caso contrario provocarían sensaciones penosas o efectos patógenos. Podríamos decir que hasta entonces Isaac no había tenido ninguna señal de angustia, ni jamás inventó medio alguno para dominar la excitación. Por consiguiente, se había visto arrollado por completo. Isaac continúa: sí, la tienda de alimentación y la mujer. Tenía que salir de allí cuanto antes. Me estoy empezando a preguntar si no tendré algún problema con mis deseos sexuales. Pero la verdad es que siempre he estado libre de conflictos sexuales. ¿Habrá algo en mí que sea hostil a mi deseo? ¿Qué es lo que falla en todo esto?
He dejado de pensar que mi padre me acecha constantemente. Y ya no veo a Ana como a mi madre. Hacemos el amor mejor que nunca y le gusta realmente. De todos modos, ¿qué hay de malo en el deseo sexual? Joyce, pensando en la tienda de alimentación devoradora, ¿algo malo en los deseos sexuales de la mujer? Isaac, eso sí que es nuevo. Siempre he querido que las mujeres me desearan. Es del hombre de quien siempre he tenido miedo. Bueno, al menos eso creo. Sabe, el ogro que va a comerse a Pulgarcito. Por tanto, Isaac se ha convertido en Pulgarcito y ha proyectado en el hombre su deseo oral de ogro, sin duda alguna para proteger el apasionado vínculo infantil con su madre. Decido de un modo bastante precipitado desenmascarar esta maniobra defensiva. Joyce, sin embargo, al entrar en la tienda, ¿era usted quien tenía hambre, un ogro un tanto reacio? Entre los mecanismos de introyección y de proyección tengo un Isaac bastante embarullado. Isaac, mierda, está todo del revés. Era yo quien estaba en peligro y era la tienda la que iba a devorarme a mí. Iba a absorberme en sus entrañas y eso iba a ser mi muerte. Eso es. Las frecuencias interjecciones de Isaac estaban destinadas a poner punto final al problema de tener que seguir pensando. Son modos de utilizar las palabras como si fueran actos, un mecanismo de descarga. Dejo de lado los deseos de Isaac y vuelvo a sus proyecciones. Joyce, ¿como si la tienda le deseara? Isaac, no hay nada que me impida que seas absorbido ahí adentro. Si debido a una organización edípica precoz perturbada, transmitida por el inconsciente de los padres, la representación del deseo de la mujer se reduce a un abismo sin límites, entonces no se sabe dónde puede uno acabar. De hecho, existe el riesgo psíquico de una continua proyección por parte del niño que conduce a representaciones persecutorias respecto a la relación con la madre y su cuerpo. Un trabajo muy interesante de Noel Montgrain en 1983 sobre la representación o el fracaso para crear una representación del sexo femenino y su funcionamiento sexual basado en los análisis y fantasías de numerosas pacientes corrobora muchas de mis propias observaciones. Mis hallazgos similares están basados en su mayor parte en pacientes masculinos, lo que no carece de interés. No hay duda que estas dos vías de investigación dan a entender que más allá de los posibles aspectos transferenciales, se trata de una fantasía común a los dos sexos. Todos hemos tenido que pactar con la madre abisal y su cuerpo femenino sin límites. En su trabajo, Montgrain expone que la representación de la vagina puede seguir siendo como un insaciable agujero que absorbe, traga y consume, y por tanto funciona según un modelo de economía puramente pulsional. Podría haber añadido la voracidad que el niño proyecta en el cuerpo y en los ojos de la madre cargados de deseo. Añade que esta fantasía podría ser muy bien uno de los motivos fundamentales del miedo inmanente del hombre cuando se ve confrontado por primera vez con los genitales de la mujer, que son considerados como el lugar y el origen de un placer absorbente difícil de contener. Lo que quisiera resaltar es que Isaac nunca había conseguido relacionar esta angustia con los órganos genitales. Entre las muchas consecuencias de esta capacidad estaba el hecho de que la diferencia entre los sexos y su papel complementario nunca había recibido un verdadero significado simbólico. Isaac estaba solo empezando a verbalizar su fantasía de la madre abisal y a relacionarla con una representación mental de su sexo. Al final de la sesión dice: Isaac, hoy cuando entré pensé que estaba muy atractiva con ese traje rosa, pero me aterrorizaba mirarla. Joyce, a lo mejor se trataba del mismo drama. ¿Quién está devorando a quién? Al salir me mira directo a los ojos y dice: Pues bien, no tengo problemas en mirarla cuando salgo. Solo es terrorífico cuando entro. No resisto la tentación de decirle: es un alivio salir de la tienda, ¿no? Ambos nos reímos.
Debería añadir que con frecuencia tengo que tener cuidado de no hacer comentarios seductores con aquellos pacientes que han tenido una madre seductora, aunque es tentador echar la culpa al discurso del analizando, que da pie a este tipo de réplica. Soy yo quien tiene que elaborarla después. Por ejemplo, aquella noche Isaac soñó que tenía que protegerse de una ogresa con ojos de espejo. Era una imagen onírica del mito de Narciso. Narciso no podía encontrar su propio reflejo en los ojos de su adorada y posesiva madre, Liriope, sino solo el deseo de ella por la posesión exclusiva de su hijo. Ninfa de las aguas se convirtió en la tumba de la que nunca más volvería él a apartar la mirada. La madre abisal y el niño tapón. Conforme iban pasando las semanas, Isaac aportaba más asociaciones a la fantasía de la representación de la madre interna como un abismo, una cima, un vacío, acompañada de la representación de que su papel como niño consistía en servir de tapón que la mantuviera colmada. El siguiente fragmento pertenece a una sesión que tuvo lugar justo antes de la interrupción de las vacaciones de verano. Cuando se acercaba una separación, a menudo ocurría que los síntomas cardíacos y asmáticos se recrudecían violentamente, incluso a veces durante las sesiones. Con la amenaza de la separación, Isaac también empezaba a perder la imagen transferencial de su analista como un padre-madre protector. Me volví a convertir en la madre abisal, pero en una madre que esconde en sus profundidades un falo paterno desligado, sádico y perseguidor, como en las asociaciones del sueño siguiente. Isaac. Anoche soñé que tenía que saltar de una gran altura para apoderarme del cuerpo de una mujer tumbada en el suelo, como si tuviera que engancharla con mi pene y volver a salir volando. Cuando me acerqué a ella me di cuenta de que era una bruja. Estaba excitado y aterrorizado al mismo tiempo. La imagen del pene como un instrumento ganchudo y sádico se proyectará posteriormente en el cuerpo de la mujer, que ahora contiene el peligroso objeto parcial. Las asociaciones de Isaac le llevaron a pensar en su terror cuando nadaba, cuando podía ver el fondo del mar a través del agua clara, sin ningún obstáculo. Entonces tenía miedo de que algo surgiese de las profundidades. Sin embargo, añade que no le asusta zambullirse en el agua profunda. Le pregunto cuál es la diferencia y contesta: bueno, cuando me tiro al agua siempre cierro los ojos, si no me moriría de miedo. El paralelismo con el modelo sexual de Isaac es asombroso. Joyce. ¿Cómo si de otra forma pudiese perder el control, ser tragado en el vacío? Isaac. Exacto, tras una pausa. Eso me hace pensar en la masturbación. Mi padre decía que perdería la memoria y la capacidad para pensar. Estaba muy asustado, pero de todos modos seguía haciéndolo. Joyce. ¿Tenía que hacer un vacío en sus pensamientos? ¿Cerrar los ojos? Isaac. Sí, tenía que sumergirme sin pensar demasiado. Me parecía que Isaac había estado haciendo simplemente eso durante toda su vida. Hay una dimensión contrafóbica en esa manera de ser llamada operatoria. Es posible que algunas personas que dan la impresión de ser supernormales o superestables hayan desarrollado unas defensas de este tipo contra las angustias primarias que jamás se han elaborado verbalmente. Las fantasías que desarrolló más adelante indicaban que Isaac habría, por así decirlo, vaciado el cuerpo de su madre de todos sus contenidos para evitar encontrarse con un pene no protector, sino peligroso y persecutorio dentro del cuerpo femenino. Cerrar los ojos, como hacía Isaac cada vez que veía parejas en la calle y en la pantalla, para eliminar la fuente de peligro es, en cierto modo, una defensa claramente psicosomática contra las fantasías y los sentimientos amenazadores. Podríamos denominarla un mecanismo montaña rusa. Aunque el hecho de cerrar los ojos parezca eliminar de momento la necesidad de enfrentarse con situaciones que provocan angustia, no podemos considerarla en absoluto como equivalente de la represión.
es más afín al repudio por la psique, es decir, más afín a la defensa psicótica ligada a la negación de la realidad externa percibida. Estos mismos mecanismos contrafóbicos pueden encontrarse en la sintomatología adictiva y otras manifestaciones de acting out. En los trastornos de carácter basados en la exteriorización del conflicto interno, uno cierra los ojos a la realidad psíquica de otras personas. La historia de Blanca en el capítulo 3 ilustraba este modo de luchar contra el dolor mental. Isaac estuvo hablando largamente de sus fantasías masturbatorias durante nuestro primer año de trabajo y poco a poco acabó contándome que seguía masturbándose con mucha frecuencia sin saber muy bien por qué, y que esto no sustituía en modo alguno a las relaciones sexuales con su mujer. Siempre me han interesado las fantasías masturbatorias, dado que contienen de un modo condensado una gran parte de la sexualidad infantil de nuestros analizandos y muestran dónde se concentra la mayor angustia. El drama erótico de Isaac es el siguiente. Me engancha una joven prostituta y me lleva a su casa. Su madre está esperándola y es ella quien me ordena que haga el amor con su hija. Cuando sea lo suficientemente experto, estaré obligado a hacer el amor con la madre. Este es el clímax de mi excitación. En un nivel edípico clásico, la fantasía es transparente y vemos que la culpa del deseo sexual se atribuye, como ocurre desde Adán y Eva, a la mujer, y a menudo a la misma madre. Así pues, Isaac es forzado en su acto amoroso, pero se hace entonces evidente que, como en muchas fantasías masturbatorias y rituales sexuales, estas también están destinadas a contener y afrontar los aspectos más intensos que provoca angustia, erotizando estos mismos elementos. Aquí el terror inconsciente de Isaac ante el deseo sexual de la madre se transforma en la parte más excitante de la fantasía. Isaac: sigo preguntándome por qué elijo prostitutas para mis sueños sexuales. Nunca he tenido nada que ver con prostitutas. ¿Por qué es una fantasía tan erótica? Aunque la fantasía de las prostitutas con frecuencia se entraña una excitación homosexual, dado que el hombre está teniendo relaciones sexuales con una mujer que ha tenido relaciones con muchos hombres, me parece que Isaac está más cerca de percatarse de su necesidad de asegurarse que la mujer no es un abismo insondable, cuya vagina nunca ha sido representada como limitada o definida por un pene. El rival edípico se convierte entonces, en este nivel narcisista más primario, en una figura protectora muy necesitada. Solamente esta convicción puede dar sentido a las diferencias genitales y proporcionar al niño un lugar reconocido en la estructura familiar y una identidad sexual. Sin esto, existe el continuo riesgo de sumergirse en el vacío, el irrepresentable y sin límites sexo materno. Reanudo la conversación. Joyce: ¿la prostituta puede ser tranquilizadora? ¿Uno no se sumerge en el vacío, dado que muchos hombres han estado allí antes que usted? Isaac: ah, sí, las mujeres que más miedo me dan son las jóvenes vírgenes. Joyce: ¿deshabitadas? ¿El modo en que usted describe a su madre? En francés, bite significa pene, en argot, inhabité. En el proceso primario de pensamiento tiene por tanto un doble sentido. Isaac: ¿mi madre? Sigue siendo virgen. La idea de que haya tenido alguna vez un pene dentro de ella es impensable. Ese es el vacío. No puedo respirar normalmente. Efectivamente, Isaac empieza a jadear. Joyce: ¿se sumerge usted en este abismo sin límites? Isaac: sí, con los ojos cerrados. Los síntomas somáticos dan lugar a síntomas psicológicos. Este material se desarrolló durante varios meses. Presento aquí un fragmento posterior que pertenece a nuestro tercer año de análisis, en el que Isaac describe los síntomas fóbicos que están empezando a aparecer, sustituyendo a los fenómenos somáticos, en particular su asma y su cardiopatía. Isaac:
Ha habido un descubrimiento horrible, darme cuenta que mi madre me deseaba sexualmente. Esa mirada en sus ojos. La cabeza me da vueltas cuando pienso en eso. Siempre quise encontrar esa mirada en los ojos de las mujeres, pero no soporto la idea de que también quería verla en los ojos de mi madre. Sea como fuere, tanto si encuentro esa mirada como si no, significa mi muerte. Después de un silencio, ¿ha visto usted la película Interiores de Woody Allen? ¿Qué le pareció? No espera respuesta. Las preguntas directas en Isaac, como ocurre en la mayoría de los pacientes, son siempre un signo de angustia. Joyce, ¿quieres saber cómo veo las cosas? ¿Con qué ojos miro a la gente? Isaac, de repente me siento aterrorizado. Quiero gustarle, que le guste lo que hay dentro de mí, pero es como si tuviese miedo de verme absorbido por esa idea. Joyce, sería como su madre. Usted dijo que le devoraba con su amor. Isaac, era uno de nuestros juegos favoritos. Tengo miedo de que me coman. Siento ese pánico en ese mismo momento, pero ¿por qué? Me encantaba ese juego. Joyce, quizás estabas preguntándose si usted era lo único que ella tenía para comer, y qué pasaría si ella tuviera realmente hambre. Isaac, Dios mío, siempre me llamaba a su pequeño sol, pequeño, entiende. Y era verdad que era pequeño y no había otros a quienes ella pudiera tragarse. Ahora puedo soportar que haya deseado a mi padre, pero a mí no, gracias. Me hubiera comido vivo. Mi madre mata a todo el mundo con su amabilidad y los devora a todos. Joyce, por tanto, cuanto más amable y amoroso era, más asustado se sentía usted. Isaac, sí, y sin embargo tenía tanta necesidad de su presencia, no podía resolver nada por mí mismo. Corría a sus brazos y al mismo tiempo estaba corriendo hacia mi propia muerte. Ella solo estaba esperándome para comerme. ¿Cómo he llegado a pensar todo eso? Podemos observar que de niño Isaac fue incapaz de utilizar una imagen interna de su madre. Necesitaba su cuerpo real y su presencia, a la que me he referido en otra ocasión como la madre droga. En una ocasión sugerí que era como si pensase que ella quisiera respirar por los dos. A Isaac le impresionó mucho esta intervención y durante algunos meses desarrolló la idea de la relación respiratoria. Hace referencia brevemente a esta intervención y luego repite la pregunta. Isaac, ¿cómo hemos llegado a pensar todo eso? Joyce, Woody Allen e Interiores. Interiores trata de una madre que ahoga a su marido y a sus hijos con sus propios anhelos y deseos. A Isaac le interesa mucho Woody Allen, no solo porque es director de cine, sino también porque ha sabido hace poco que Woody Allen lleva 20 años analizándose y eso no ha destruido su creatividad. Este hecho le tranquiliza, ya que yo, como una madre analista devoradora, iba a comerme toda su creatividad y a dejarle sin qué crear historias y películas. Isaac, sí, Interiores y el interior. ¿Sabe? Últimamente tengo miedo a quedarme encerrado en espacios pequeños, en los que no hay aire. He dejado de ir en metro y evito los pasillos estrechos y las callejuelas. Tengo miedo a sentirme encerrado, asfixiado. Antes del análisis nunca tuve este tipo de problemas. Estoy seguro que el responsable es el análisis. Joyce, es posible. Imagina cosas que anteriormente nunca se permitió imaginar, como el tipo de sitios que considera responsables de ese sentimiento de ahogo. Pero ¿cómo es ese sentimiento? ¿Se parece a esos ataques de asma? Para mi sorpresa, contesta. Isaac, bueno, no, ahora respiro bien. ¿No se lo he dicho? No he tenido asma durante meses, pero estas fobias no son poca cosa. Los analizandos a menudo olvidan contarnos los cambios, como por ejemplo,
la desaparición de los síntomas somáticos o psicológicos que padecían desde hacía mucho tiempo. Se preocupan menos de tranquilizar al analista que de mantener la proyección transferencial de la madre angustiada y el niño enfermo. Mi hipótesis referente a esta sesión consiste en que Isaac está aprendiendo a encontrar, en forma de objetos fóbicos, las representaciones psíquicas para los terrores arcaicos ligados a su relación de amor-odio con su madre, es decir, las fantasías y terrores primarios de verse encerrado, asfixiado, comido o ahogado. Anteriormente, en situaciones que suscitaban el deseo y temor hacia la madre devoradora, Isaac ignoraba su pánico y en su lugar tenía ataques de asma. Sus respuestas somáticas de toda la vida se están convirtiendo en verbales y metafóricas, proporcionándole así la materia prima del proceso primario con la que pueda crear más adelante síntomas neuróticos para que la protejan. Verdaderamente es más fácil evitar los espacios pequeños y el metro que enfrentarse en cada esquina con la castración arcaica. El beneficio económico logrado por los síntomas neuróticos es obvio, pero pueden tener también funciones biológicas que preservan la vida. Isaac echa un vistazo a mi pequeño consultorio y ve encima de mi mesa un gran jarrón con unas ramas que están echando brotes nuevos al calor de la habitación. Isaac: Dios mío, mire cuántas hojitas. ¿Se abrieron aquí? ¿En el interior? Joyce: ¿qué esperaba? ¿Que se ahogasen en mi interior? Isaac: lo que se abre aquí son mis fobias. Bueno, adivino que eso es mejor que no poder respirar. Vaya, creo que hay un poco más de espacio para mí en su interior del que solía haber, un espacio seguro. Durante la siguiente sesión, Isaac sale con la idea de que su madre era tan indulgente que le hubiese dejado hacer todo cuanto quisiera. De hecho, era la prostituta originaria. En su terror, se veía obligado a crear sus propias leyes para protegerse del amor asfixiante de su madre. Tenía que tener cuidado de no ser penetrada por sus métodos invasores. Isaac considera ahora que su odio hacia la ropa interior de su madre está estrechamente conectado a su temida fantasía de ser devorado por la presión de sus potentes muslos, tema que desarrolló a lo largo de varias sesiones. Isaac: pero hasta ahora que no me picó la avispa era inmortal. Ahora sé que durante toda mi vida he tenido miedo a ser devorado por mi madre, siempre esperándome como una araña hambrienta. Estoy continuamente esperando a mi muerte. Esto no es una angustia de castración fálica, sino un miedo más primario a ser poseído o devorado, que podríamos denominar castración narcisista o miedo a la aniquilación. Al mismo tiempo, Isaac está proyectando en la representación mental de su madre sus propios deseos sexuales primarios, porque es él, el niño devorador, quien desea comerse a su madre, la proyección sobre la tienda de alimentación. Así pues, el aguijón de la avispa ha adquirido otro significado simbólico. Ahora representa la imagen de la madre devoradora e intrusiva de la primera infancia, es decir, la madre que mira a su hijo con deseo en sus ojos. Este pensamiento lleva a Isaac a acordarse una vez más del recuerdo de su madre, echándose sobre él para protegerle. Isaac: Dios mío, qué difícil es llevar el peso de una madre.